El mundo está evolucionando aceleradamente. Cambia constantemente nuestro estilo de vida y la forma de hacer negocios también. Charla Experta es un espacio digital en el que escucharás a especialistas y expertos reunidos en un solo lugar para hablar de negocios y tecnología. Presentado por Julio Gómez, consultor fiscal. Esta es una producción de Julio Gómez MX. Todos sus derechos reservados. Comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches. Aquí en su podcast Charla Experta, donde el día de hoy tenemos un invitado que va a ser de forma presencial, el primer invitado de forma presencial y con todo el aparato del podcast, que ya pronto lo van a estar viendo en nuestras redes sociales. Este invitado es muy especial porque ya tengo pues un ratito de conocerlo. Él se dedica a las inversiones y ahorita van a ver quién es. Pero antes, pues recuerden que Charla Experta es un espacio dedicado a temas profesionales donde diferentes personas con cierta expertise en sus ramas van a venir a dar algún tema que nos va a dar un conocimiento mayor al que pudiéramos estar viendo en cualquier otro podcast. Entonces el día de hoy voy a presentarles a nuestro invitado. Él es el señor Omar Delgado, que está aquí acompañándonos el día de hoy. Y les quiero, normalmente yo para comenzar este podcast siempre les leo un poco de su semblanza para que vean quién es y a qué se dedica, y por supuesto tengan un poquito de conocimiento de qué es lo que nos va a estar aportando. El día de hoy el tema que vamos a estar aportando es el de cómo invertir en la bolsa de valores. ¿Ok? Y su semblanza del señor Omar es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, con una especialidad en finanzas bursátiles por parte del ITAM. Se encuentra certificado por el AMIB de la Bolsa de Valores como asesor de inversión y como trader institucional. Actualmente se desempeña como subdirector fiscal bursátil en Banco Santander, donde labora hace ya más de 8 años, y con su proyecto Bolsa desde Cero ha impartido más de 30 cursos a inversionistas que quieren aprender desde cero sobre inversiones, juntando un total de 200 o más de 200 alumnos, que entre ellos me incluyo yo. Y uno de su lema, o su frase de su proyecto es haciendo de México un país de inversionistas, que dentro de poquito le voy a preguntar por qué este lema a Omar. De Omar, no sé si te quieres decirnos algunas palabras. Pues muchísimas gracias por invitarme y justamente por venir hasta acá. Yo sé que normalmente graban ustedes en Ciudad de México y bueno, hoy estamos en Querétaro, donde pues me complace recibirlos y en verdad espero puedan ustedes desde el podcast, ya sea que nos estén escuchando, nos estén viendo, aprender muchísimo sobre inversiones. Yo quiero dirigir justamente este podcast para las personas que realmente están como al paso de estar ahorrando, pero pues quieren empezar a invertir, ¿no? Y también para los que pues a lo mejor tengan algunas dudas sobre inversiones, pues puedan conocer un poco de lo que se hace en el proyecto de Bolsa desde Cero. Ok, perfecto. Sí, y justamente me gustaría a mí comenzar con este lema de ¿por qué tu lema de decir de hacer a México un país de inversionistas? Sí, eso es bastante interesante. La mayoría de las personas aquí en México, hasta antes de la pandemia, veían la bolsa de valores como algo muy inalcanzable. Como como tú lo leíste, yo creo que han pasado 8 o 9 años desde que yo entré a este mundo de las inversiones como pues, profesional dentro de mi rama. Pero antes de eso, yo creo que a los 15 años fue cuando me di cuenta de que yo quería aprender toda esta parte de las inversiones. Pero hay muy pocas personas que puedan enseñarte justamente de forma profesional cómo hacerlo, o inclusive de forma amateur, ¿no? Siempre te encuentras en redes sociales o te encuentras inclusive en algunos otros lugares información que no es fidedigna. Entonces, la idea de hacer de México un país de inversionistas es que todo el mundo pueda invertir, independientemente cuál sea su estatus socioeconómico, cuál sea su género, cuál sea cualquier cosa que ellos puedan hacer, cualquiera puede invertir, inclusive gente que es menor de edad puede invertir. Ok, y aquí me encantaría pues comenzar este podcast con esa necesidad de nosotros como humanos, como en este mundo económico, que nos lleva a nosotros como personas a invertir en la bolsa, o en primera a invertir y después en la bolsa. Claro, bueno, son dos cosas que tocaste bastante interesantes.
O sea, ¿qué llevan a las personas a invertir? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a hablar justamente de la escalera de las finanzas personales. La mayoría de las personas, si no es que más del 60% de los mexicanos, tienen problemas de deudas. Es decir, bueno, lo primerito, es gente que normalmente no tiene un presupuesto, entonces viven al día, ¿no? Y esto es independientemente de cuál sea su estatus socioeconómico. Puede ser gente que tenga muchísimos ingresos debido a sus negocios, debido a lo mejor a su salario, pero que realmente todo lo que le llega lo gasta, ¿no? Inclusive hasta que lo que no tiene lo gasta. Eso se le llama estar endeudado. Después tenemos la siguiente parte que tiene que ver con el ahorro. El aprender a ahorrar es complicado. Muchas personas lo que hacen es que piensan que ahorran cuando están ellos dejando a lo mejor 500, 1000 o lo que les sobre dentro de su cuenta bancaria, ¿no? Eso no es ahorrar, simplemente es no gastar lo suficiente que es lo que te va llegando, ¿no? El ahorro se planifica, que eso es importante dentro de cualquier tema de la administración. Yo sé que tú eres contador. eh, Tiene que haber un proceso administrativo, ¿no? Entre ellos es planificar, organizar, planificar, ¿no? E inclusive ejecutar, y el ahorro necesita justamente este proceso administrativo, y esto hay que hacerlo. Una vez que nosotros planificamos el ahorro es justo cuando tenemos o recibimos un poquito más de ingreso y empezamos a ver que nuestro patrimonio empieza a crecer, y ahí viene lo interesante, porque cuando nuestro patrimonio empieza a crecer, imagínate que lo que va a suceder es que ya no sabemos ahora qué hacer con él. Empieza a ver en nuestra cuenta a lo mejor dinero que no hemos visto antes, y a la gente le da comezón el dinero en las manos. Entonces cuando uno empieza a invertir, ve que su dinero está produciendo. Entonces eso es interesante, porque empiezas a ver que tu dinero empieza a generar más dinero. Cuando estás en ese punto en donde ves que tu cuenta empieza a crecer, pero no sabes qué hacer con el dinero, tienes dos decisiones. O lo gastas a lo mejor en bienes de lujo o en bienes innecesarios, o bien la otra parte, ¿no? Los pones en lugares productivos. Y cuando tienes esa decisión, es ahí en cuanto tú sabes que tienes que invertir. Muy poca gente tiene el hábito de la inversión. Mucha gente tiene el hábito del ahorro porque se les enseña inclusive desde los padres o en la escuela, pero la inversión no se enseña. Entonces es ahí en donde nosotros en Bolsa desde cero tenemos nuestra parte de labor social, en enseñar a las personas a invertir. Ok, y justamente aquí recalcando, creo que la parte del ahorro también lo vemos con las tandas, ¿no? Que de repente en los trabajos o dentro de la familia hacemos, pues estar ahí medio ahorrando, pero realmente pues ese dinero solamente se está quedando ahí congelado en el tiempo hasta que te toque pues, tu número y te lo dan, pero tú vas y te lo gastas. Porque sabes perfectamente que el siguiente pago pues va a ser de la cantidad que ya estipulaste desde el inicio, ¿no? 500, 1000 o la cantidad que haya sido. Pero esto pues, no te va a dar un rendimiento. O sea, realmente lo único que estás haciendo es como guardando, congelando cierto dinero hasta el número que a ti te toque. Y muchos pensamos que este dinero en algún momento lo vamos a recibir y lo vamos a poner a invertir. Pero realmente, ¿cuántas personas no agarran, llega a esa tanda y luego meten a un gasto de yo invito hoy en la primera ronda o invito a mi novia al restaurante más normal que siempre vamos, ahora le llevo algo un poco más lujoso, o vamos de vacaciones, no sé, muchos hacen las tandas simplemente porque va a llegar un día que va a estar las vacaciones, vas a tener un poquito más de flujo. Entonces, me da mucho gusto este lema de hacer a México un país de inversionistas, porque pues creo que hay mucha falta, así como tú bien lo mencionabas hace rato, yo como contador, pues también de repente digo, mi lema no es hacer un México más de cultura fiscal, pero la verdad es que también se necesita. ¿Por qué? Porque muchos estamos con mucho desconocimiento del tema, pero pues primeramente es obtener dinero, luego ya vemos la parte fiscal, ¿no? Que tal vez vamos a tocar algunos puntos por ahí, pero ahorita no es pues no es parte del programa. Pero antes de invertir y antes de como tal los rendimientos, primero, ¿qué necesitamos nosotros como personas saber para empezar a invertir? Pues realmente no es mucho. Cualquiera puede empezar a invertir desde la comodidad de su casa. Lo primero que tenemos que saber para poder invertir, bueno, primero es el uso del dinero. ¿No? ¿Para qué nos sirve el dinero? Todo el mundo dice, el dinero sirve para gastar, y estoy completamente de acuerdo, el dinero sirve para poder obtener recursos, pero también sirve para generar. Entonces, lo primero que tienes que saber para poder invertir ahora en el 2022, que es cuando estamos generando ese podcast, que
no sé si va a salir en 2022 o 2023. Lo que tenemos que identificar o saber hacer es utilizar los medios, sí, digamos que los medios tecnológicos, ¿no? El poder hacer una transferencia vía SPAY, el poder usar tu banca en línea, el poder usar inclusive algunas plataformas tecnológicas, ¿no? Hablamos del caso de las fintechs, que de hecho para el sector bancario es algo que lo vemos amenazante. Pero ¿por qué? Porque es tan fácil poder acceder a esos productos financieros, ¿no? Desde la comodidad de tu casa, inclusive poder aperturar una cuenta en un banco, en una casa de bolsa o en una Sofipo. Entonces, el quitarse el miedo de aperturar una cuenta es súper importante, el poder usar el celular, no solamente para poder divertirse, ¿no? Sino también como para poder hacer de él unas cosas buenas. Por ejemplo, ahorita estamos usando la tecnología como para poder llegar a la casa de todos ustedes. Entonces, de la misma forma, poder utilizar la tecnología como para poder hacer este tema de las inversiones, ¿no? Es importante saber hacer transferencias de SPAY como para poder enviar ese dinero y hacer las inversiones desde tu casa, pero inclusive las inversiones tradicionales, ¿no? Se puede ir uno a cualquier banco y poder hacer una inversión, aunque realmente, como tú lo comentaste, en el caso de las tandas, también las inversiones tradicionales en los bancos normalmente tienen un rendimiento bajo. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, el poder identificar qué es lo regulado y qué es lo no regulado. No sé, igual si tú quieres comentar este tema de lo no regulado y lo regulado, ¿no? Que como tú lo comentabas en el tema del SAT, que es una regulación fiscal, también hay una regulación en el mercado de la bolsa de valores y también en el mercado, bueno, en el mercado financiero en concreto, ¿no? Que es la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es importante que siempre que investamos esté regulado. Me he topado y es muy triste que llegan muchos inversionistas después de ser defraudados. Ven espejitos y ven como si fuera oro, ¿no? Van a hacer la inversión y son empresas fantasmas donde les hacen fraude. Y eso es bastante feo porque, pues así como hay gente que quiere ayudar, hay gente que simplemente quiere perjudicar a partir del desconocimiento de las demás personas. Entonces, ahí la gente pierde su patrimonio y sobre todo pierde algo que es más importante, la confianza. Comentabas que tenía yo, tengo actualmente más de 200 alumnos y les cuento, aproximadamente han sido 20 o 30 de estos 200 que buscando justamente más información se han encontrado defraudados en una primera instancia. Eso también es importante. Muchas veces uno no busca ayuda, ¿no? Y obviamente yo les seré sincero, los cursos yo los cobro, ¿no? Porque necesito obviamente sacar todo Son dos cosas. Uno, el que las personas que están asistiendo a los cursos, ellos tengan el conocimiento como para poder, más en el interés como para poder terminar, ¿no? Y la otra tiene que ver con que pues tenemos que hacer la recuperación para que todas las personas que trabajan en bolsa desde cero también se puedan ser remuneradas, ¿no? Pero lo que les comentaba es que no buscan ayuda profesional, ayuda de paga, hasta que no se ven defraudados, ¿no? Quien les quiso ayudar, entre comillas, pues lamentablemente lo que hizo fue pues defraudar su confianza, que es lo más feo. Muchas veces las personas después de que las defraudan ya no quieren saber más acerca del tema de inversiones y se alejan de esto y siguen en su vida de desenfreno gastando y endeudándose. Sí, y justamente digo también un poquito ese punto de lo legal y lo ilegal. Primero, como bien lo dice hoy en día Omar, tenemos dos situaciones en la parte regulatoria. Lo que es casas de bolsas y lo que es financieras donde tú puedes hacer o fondos de inversión. Los dos tienen regulaciones, sí, totalmente. No es un tema que vamos a enfocarnos demasiado, pero es para que todos entendamos que cada uno tiene regulaciones que a lo mejor en algunos puntos empatan, pero hay muchos que, por ejemplo, un fondo de inversión no te pide tantas regulaciones, tantos reportes hacia las autoridades tributarias, Hacienda, el SAT, Comisión Nacional, etc. La Unidad de Inteligencia Financiera no te lo pide tanto como la casa de bolsa. La casa de bolsa y los bancos son instituciones que están muy reguladas, que no cualquiera puede, yo el día de mañana puedo hacer un fondo de inversión, es más, ni siquiera como una empresa. Yo te digo, ¿sabes qué, Omar? Porfa, yo te voy a hacer ganar un 10% de rendimiento mensual, deposítame a mi cuenta bancaria 200,000 pesos y en un mes te voy a dar
no sé, más o menos como unos 220,000 pesos. No tienes un rendimiento de 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los voy a mover en diferentes vehículos, ya sean legales o ilegales. Por aquí, un poco de las regulaciones es que no solamente se trata de tener nuevos ingresos, sino también el combate a lo que es el lavado de dinero y al terrorismo, porque pues, muchos de estos fondos que son ilegales, pues son partícipes del narcotráfico, son partícipes de trata de blancas, son partícipes de pues diversas, pues tú sabes, ¿no? Diversos grupos delictivos que simplemente lo que hacen es estar moviendo dinero, estando lavando dinero y bueno, lamentablemente mucha gente está cayendo en este tipo de fraudes y te lo comparto hoy. Hace una semana yo di un curso acerca de fiscalización de criptomonedas. Digo, este curso lo imparto cada 4 o 5 meses. Pero justamente cuando sale esta campaña, a mí me encanta yo ver pues un poco las conversaciones que se generan. Y es muy triste saber que a través de criptomonedas que se supone o ese ecosistema era de los más seguros, ya hay muchos defraudadores. El problema no son las criptomonedas, y lo he dicho, ¿no? En su momento, ni el efectivo, ni las acciones, ni las criptomonedas, ni ningún vehículo es malo. Los malos somos nosotros como personas porque los utilizamos para una actividad ilícita, para querernos hacer ricos o millonarios de la noche a la mañana con dos simples aplicaciones, y así no se trata una inversión. La inversión tiene que, primero, como decías, pues realmente no te necesitas con mucho fundamento técnico ni práctico, pero sí por lo menos saber qué es lo que estás haciendo, en qué estás invirtiendo y por qué estás invirtiendo ahí, ¿no? Es porque las principales pues cuestiones que tenemos que estar revisando por ahí. Entonces, pues creo que por ahí vamos tocando un tema bastante interesante, que es, primero, ¿cuánto necesitamos o con cuánta cantidad yo necesito para poder estar invirtiendo? Ok, ese es un tema bastante interesante. Normalmente en las casas de bolsa, entre ellas GBM, Cuspid, es importante que... ¿qué es lo que tenemos? Les comentaba que para poder empezar a invertir es muy sencillo poder hacerlo con muy poco dinero, incluso desde 100 pesos lo puedes hacer con muchísimas casas de bolsa y algunas Sofipos, inclusive algunos bancos, ¿no? Se necesita muy poco dinero. Por ejemplo, vamos a dividir el mercado en dos: la parte de la renta fija y la parte de la renta variable. Para la renta fija, para poder invertir, por ejemplo, en alguna casa de bolsa o en algún banco, el caso de Finamex te permite invertir desde 100 pesos, el caso desde IBACO desde 100 pesos también. Entonces, pues, ¿quién no tiene 100 pesos en la bolsa? ¿No? ¿A quién no le sobran 100 pesos al final del mes? Espero que todos los que nos estén escuchando sí. Lo importante es que tengamos esa ímpetu de hacer justamente la compra de este producto de renta fija, ¿no? Las tasas, como bien lo comentaste, cuando te dicen, oye, es que te voy a garantizar una tasa del 20% de manera mensual, ¿no? Hay que identificar qué tipo de tasas te están dando. Entonces, en estos instrumentos que yo te estoy comentando, actualmente en el 2022, en donde las tasas están demasiado altas, son aproximadamente entre el 10 y el 13% mensual. Digo anual. Entre el 10 y el 13% anual. Lo cual es una tasa bastante aceptable a comparación de las tasas que teníamos anteriormente. Y las casas de bolsa, tú puedes invertir en la bolsa de valores en acciones que están desde centavos, obviamente, y este es un punto que siempre les comento en el curso. Las acciones no son como los perfumes, entre más caros mejor. Las acciones dependen muchísimo del contexto. Puede haber una acción que cueste 80 pesos, pero que tenga un rendimiento, a lo mejor, como lo tiene este año Vivo, del 40 a 50%, ¿no? Y puede haber acciones como Electra, que tiene un costo aproximado, o tenía un costo aproximado de 1.500 pesos, y después bajó hasta 1.200 pesos, ¿no? No porque el precio de una acción sea demasiado alta, quiere decir que tenga buenos rendimientos. Este precio que tiene es un precio relativo. Pero como se los comenté, nada más en la bolsa de valores, la acción más cara es Electra con 1.500 pesos y hay acciones que cuestan centavos, ¿no? Cuando estamos hablando de la bolsa estadounidense es un poquito más complicado, hay acciones mucho más caras, pero normalmente rondan entre
los 500 pesos hasta los 3,000, 4,000 pesos una acción norteamericana. Obviamente hay más caras y también las hay más baratas, ¿no? Pero es lo que te permite invertir desde México en la Bolsa Mexicana de Valores en acciones norteamericanas, más o menos es el precio. Y la verdad es que es un precio bastante razonable como para que alguien pueda desembolsarlo e invertirlo. Sí, como bien dices, no necesitas la gran cantidad, con 100 pesos tú puedes estar invirtiendo en una SOFI con la Bolsa Mexicana de Valores y esperemos que, como bien dices, no, todo lo que nos estén escuchando tengan 100 pesos para poder invertir. Que ahora, muchas personas sabemos que viven al día y eso entendemos 100% que a lo mejor de esos 100 pesos es comer o no comer hoy. Pero creo que si hoy en día tienes una computadora y puedes estar viendo este tipo de videos, pues quiere decir que eres una persona que tienes una producción, tienes una situación económica un poco mejor a personas que a lo mejor ahorita están parándose muy temprano porque tienen que ir a hacer sus compras y lo que compran en el día lo que venden y a veces se les queda. Entonces quiere decir que tienen la suficiente solvencia para agarrar 100 pesos y en lugar de irte los a gastar el viernes en el antro, ¿no? Pues a lo mejor pues no vas a pedir tu botella favorita, te pides solamente 2 copas y esa copa adicional o esa diferencia pues lo puedes invertir sin ningún problema. Creo que ese es el mercado a los que estamos nosotros acercándonos. Entonces pues creo que pues cualquiera que esté viendo este video tiene 100 pesos para invertir y como bien dices, cuando tú te empiezas a meter a la parte de inversiones, poco a poco empiezas a ver que ese dinero que te estás ahorrando te está ahora dando un poquito, que tú no lo contemplabas. Y poco a poco cuando te vayas invirtiendo o reinvirtiendo todo este rendimientos, vas a ver que poco a poco se está llenando esa bolsita y de repente vas a tener una bolsita más llena y de repente más llena hasta que hay un momento que dices, wow, ¿por qué no había hecho esto antes? ¿Y por qué me tuve que esperar hasta que, no sé, hasta que pasara algo extraordinario, hasta que vieras este video, una de las razones para decir, wow, yo quiero invertir y seguir invirtiendo y aprender más? Y bueno, pues creo que eso es lo principal. ¿Ibas a comentar algo? Sí, lo que iba a comentarte era una anécdota Perfecto, sí. que tú comentabas. Es que hay mucha gente que vive el día y aún así no invierte, ¿no? Voy a balconear a mi alumno. No sé si va a estar viendo el podcast y si lo está viendo, pues un saludo, tú sabrás quién eres. Y si no, pues ya después se le platicarán a los demás alumnos. Este personaje o esta personita era alguien que vivía al día, o es alguien que vive al día, porque lo sigue haciendo, ¿no? Pero nosotros tenemos un reto que probablemente conozcas, que es el reto de invertir esta de 10, ¿no? Inclusive que en su nombre lleva el mensaje. Cualquiera puede invertir en la bolsa de valores con 10 pesos diarios. Actualmente llevamos 95 semanas haciendo este reto. Es decir, nosotros ahorramos 10 pesos diarios, gente. Lunes 10 pesos, le echas el cochinito, martes le echas otros 10 pesos y después llega el domingo y tienes 70 pesos, ¿no? Nosotros todos los lunes lo que hacemos es compramos un ETF. Un ETF es un fondo de inversión que está cotizando en la bolsa de valores. Yo sé que tú lo sabes perfectamente, pero los que nos están viendo no lo conocen, ¿no? Y entonces este ETF invierte en las 500 mejores empresas del mundo. Entonces es muy sencillo con 10 pesos diarios tener al final de toda la semana, pues a lo mejor acciones de Apple, Amazon, Facebook, de todas estas empresas que son pues internacionales, ¿no? Porque no solamente invierten en empresas estadounidenses, aunque el índice y el ETF está en Estados Unidos, sino invierten en empresas de todo el mundo, que nosotros podemos inclusive consumir a diario. Pero es con 10 pesos diarios. Actualmente nosotros llevamos la semana 95. Te comento el caso de este chico. Se le hacía muy complicado invertir porque vivía al día, ¿no? Era un chico probablemente como los que nos están viendo, que apenas estaba en la universidad, que sus papás solamente le daban para poder ir a la universidad y que solamente recibía sus ingresos entre la beca y a lo mejor los pequeños negocios que hacía en la escuela, ¿no? Y eso era lo que realmente él hacía. Y a partir de ahí empezaba a juntar sus 10 pesitos diarios. Me dio mucha alegría porque el otro día me mandan una captura de pantalla y me dice, mira, ya llegué a 2,000 pesos. Imagínate, 2,000 pesos para él era una maravilla porque poco a poco él iba ahorrando y cada vez que ahorraba iba invirtiendo en este producto que decía, este ETF. Nosotros llevamos 95 semanas y tenemos 7,000 pesos aproximadamente, ¿no? 7,200 pesos esta semana.
Entonces es bastante interesante porque ahora en lugar de irle echando al cochinito como era antes cuando éramos niños, irle echando el cochinito ahí tu monedita, ahora es invertirlo, ¿no? En empresas que obviamente, pues estas empresas tienen producción, tienen ventas y obviamente tienen utilidades. Entonces es muy fácil poder invertir al día de hoy. Y lo más sencillo es que todo esto está regulado, o sea, no es algo que digas, bueno, va a desaparecer al otro día, no es una empresa en la cual tú estás consumiendo, por ejemplo, no sé, Microsoft, o si nos están viendo desde YouTube, pues Google, ¿no? O si nos están viendo desde Amazon, pues bueno, desde Amazon Music, Amazon, ¿no? Todas estas empresas están dentro de este índice. Entonces es bastante interesante saber que nosotros somos dueños de una pequeña partecita de esas empresas. Muchas veces no nos gusta y hacemos muy caso cuando decimos, es que somos dueños de una empresa cuando tenemos una acción, pero tú lo sabrás, ¿no? En la parte del estado del balance general o del estado de situación financiera, hay una parte que se llama capital. Y en la parte del capital, ahí vienen las acciones en circulación. Y en esas acciones en circulación es parte justamente de lo que nosotros tenemos en la mano cuando compramos una acción. Entonces sí, eres parte eres accionista justamente de esta empresa, aunque probablemente te digan, no, eso es un chiste porque tienes una millonésima parte a lo mejor de esa empresa. Claro, es una millonésima parte, pero ya es algo como que te hace partícipe a ti de esa empresa. Bromeaban en algunos de mis alumnos, ¿no? Que iban a entrar al Mac Store y que van a decir, a ver, atiéndeme aquí porque yo soy accionista de esa empresa, aunque no pudieran comprar ni siquiera unos iPods, ¿no? Pero que también tenían parte de ella al momento de comprar una acción de Apple, que por ejemplo el precio de una acción de Apple actualmente ronda entre 2.800 y 3.000 pesos, ¿no? Y cuánto te cuesta un iPhone, no, bueno, no sé, yo no soy así con el iPhone, pero al menos unos 30.000 pesos, yo creo, ¿no? La última generación. Entonces, el ser partícipe justamente del mercado accionario desde la comodidad de tu casa es bastante interesante y la tecnología lo ha hecho posible justamente desde hace unos 5 años hasta ahora. Sí, realmente hoy en día lo que cuesta un iPhone, literalmente te puedes comprar 10 acciones de la empresa y ser 10 acciones más dueño de la empresa que de un iPhone que te va a durar 2 años, ¿no? Y justamente eso es cuando llegan los nuevos iPhone o cuando llegan esta época del año que sale el iPhone, muchos inversionistas, creadores de contenidos salen con esa comparación, ¿no? De cuántas acciones puedes comprarte con el precio de hoy en día un iPhone, porque sí es bastante complicado. Bueno, más bien sí es bastante, pues, interesante saber que con 10 acciones tú podrías comprarte un iPhone, ¿no? Entonces, digo, muchos bromean, muchos lo dicen a lo mejor pues, solamente para generar contenido, pero es completo. Imagínense, es más fácil comprar una acción que comprar un iPhone en sí. Y esto solamente por hablar de una marca, ¿no? Porque de igual forma puede pasar con cualquier otra marca. O sea, no necesariamente tienes que comprar las más caras, ¿no? ni mucho menos las que todos te dicen que compres porque están en la alza. Porque muchas veces ese tipo de recomendaciones, incluso hasta Omar lo ha hecho públicamente, él nos da recomendaciones de vayan y compren tal empresa porque va a subir. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera, y es algo que vamos a estar tocando, ¿no? Como el tipo de inversionista que eres. Si eres un inversionista pues que estás acostumbrado a los riesgos altos, o que es un poquito más tradicional, es un riesgo más bajo, o simplemente las acciones no son parte de tu riesgo y a nosotros tú tienes que ir por otro tipo de medios, otro tipo de productos que te pueden ayudar a generar ese incremento o ese rendimiento sin necesidad de exponerte tanto al riesgo, ¿no? Por ejemplo, y nada más para terminar esa parte, por ejemplo, yo en su caso, Omar no es partidario de las criptomonedas y yo sí me he metido a ello. Pero después de saber el riesgo y todo lo que conlleva, la verdad es que ya estoy otra vez como acomodando yo mi plan de inversiones, bajándole al tema criptomonedas, pero ahorita incrementando más la parte de valor de acciones por la misma situación. Es un mercado un poco más estable, con un riesgo menor y que no está a tanta especulación, porque realmente cuando estás invirtiendo, ¿no? Muchos profesionales en el tema te dicen invertir en criptomonedas no es una inversión, es una especulación meramente por la desestabilidad. Pero bueno, eso
No sé si quieras tocar algo del tema, sino lo que me quieras comentar. No, es que vas hacia allá, o sea, ¿cuáles son los principales errores que normalmente cometen los inversionistas? Entre ellos es eso, todo el mundo es agresivo hasta que viene la recesión. Así les explico, ¿no? Para las personas que probablemente no son muy asiduos a las inversiones. Hay inversiones, como se les comentaba, de renta fija y hay inversiones de renta variable. No les platicaba hace un rato de inversiones de renta fija, pero ahora vamos con las inversiones de renta variable. Las inversiones de renta variable son aquellas que no conoces al final del plazo, o incluso no tienen un plazo. No conoces cuál va a ser el rendimiento, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿cuál va a ser el precio de la acción de Microsoft, que actualmente está en 4.800 pesos, al final del siguiente año? Yo, la verdad es que no me animaría después de este año a poderte dar un pronóstico. Bueno, para los que no lo conozcan, este año ha sido un año muy malo para la bolsa de valores. Y esto también se debe mucho al momento económico que estamos viviendo. Lo platicamos ahora por un poquito después. Pero cuando uno invierte en renta variable, pues puede hacer justamente, puede pasar lo que acaba de comentar Julio. Puede disminuir el monto que tú invertiste, ¿no? No quiere decir que siempre que inviertas va a ir hacia adelante, vas a tener mayores rendimientos. En la renta variable no puede haber momentos en donde inclusive tengas minusvalías sobre tus inversiones, pero esto mucha gente no lo sabe. Cuando invierte, por ejemplo, la gente en criptomonedas lo hace porque siente que es demasiado sencillo. Siente que es demasiado sencillo el invertir en ello. Porque simplemente te metes al exchange, depositas, haces transferencia y compras una moneda como si compraras a lo mejor pues sí, como si compraras cualquier cosa, ¿no? Como si compraras a lo mejor, no sé, qué te gusta, dólares, ¿no? O euros. Y lo que sucede al final es que no están viendo que hay un riesgo detrás. Y es importante conocer esta parte del riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Y es una de las cosas que normalmente las personas no piensan al momento de invertir, pero que es un concepto fundamental. El riesgo en las inversiones es a cualquier suceso que te pueda hacer disminuir, obviamente, tu patrimonio, ¿no? Entonces habría que identificar qué sería lo que te está haciendo para poder, o qué podría pasar para disminuir justamente tu patrimonio cuando tú inviertes en criptomonedas, cuando tú inviertes en acciones, esto es renta variable o ETFs o inclusive fibras. Entonces, lo que va a suceder es esto. Uno, conocer tu perfil de inversionista es uno de los principales errores. No conocen el perfil de inversionista y entonces otro de los errores es seguir al de enfrente, ¿no? O seguir justamente al TikToker, al youtuber de confianza y hacer prácticamente lo que él dice o lo que él hace sin cuestionarse, sin cuestionarlo, ¿no? Y no se trata de atacar a la gente, sino de saber el por qué está diciendo lo que está diciendo y qué intenciones hay detrás de lo que te está diciendo, ¿no? ¿Qué es hacia dónde te quiere llevar? Esa siempre es una muy buena pregunta, ¿no? Preguntarse el por qué te están dando esta información. Ahora, otro de los principales errores también, y lo comentaste hace un rato, es no saber en qué se está invirtiendo tu dinero, ¿no? Y ya sean inversiones reguladas o inversiones no reguladas, normalmente lo que sucede es que cuando tú tienes inversiones, por ejemplo, no reguladas, estás invirtiendo como parte, como socio, a lo mejor, de alguna empresa, tienes que identificar qué es lo que hace, qué es lo que fabrica y de dónde obtiene sus ingresos, ¿no? Muchas veces perdemos de vista esto y decías hace un rato, bueno, inclusive pueden estar en temas ilícitos y tú ni en cuenta qué están haciendo con tu dinero, ¿no? A lo mejor y lo toman para poder, no sé, ahora se me ocurre con el tema del mundial, que estamos muy festivos ahora con el tema del mundial en el podcast, se me ocurre que a lo mejor tu primo o tu tío te pidió dinero, tú le diste dinero, te dijo, te lo voy a duplicar en 3 meses. ¿Qué hizo? Compró playeras piratas del mundial y entonces con eso ya hizo crecer su rendimiento, ¿no? Obviamente eso es un tema ilícito, pero nosotros no nos dimos cuenta. Lo único que supimos es que le dimos dinero a alguien y nos lo iba a duplicar. Entonces siempre hay que preguntarse, inclusive para no caer en estafas, preguntarse de dónde proviene el dinero. El otro día estaba platicando con alguien, justamente de camino hacia acá, hacia Querétaro, y me dijo, es que me invitaron a una inversión en donde yo tengo que pagar 40,000 pesos, imagínate, 40,000 pesos. La verdad es que ya es una cantidad bastante amplia. 40,000 pesos y al final del año, estamos hablando que ese tiempo era más o menos como entre agosto y octubre, al final del año te los van a duplicar. Y la primera pregunta que le hice es, ok, está bien, suena interesante, ¿no? 40,000 pesos, en 5 meses estás en 80,000. Pero ya preguntó qué es lo que van a hacer con sus 40,000 pesos.
No tengo idea. Quien me lo dijo y sonaba coherente, ¿sabes por qué, Julio? Porque quien le pidió prestado sus 40,000 pesos era una persona que tenía negocios de bodegas aquí en la central, aquí en Querétaro. Entonces sonaba coherente porque le dicen, no, pues a lo mejor esa persona lo que necesitaba era pues poderse financiar, justamente necesitaba financiarse para lo que, imagínate lo que hacía, él traía productos de China y los vende aquí en el centro. Entonces, suena coherente que él necesitara 40,000 pesos para traer un embarque o a lo mejor, no sé, un contenedor de China y poder aquí en diciembre, que son las ventas bastante fuertes, que ya incluso entramos a diciembre, pues poder duplicar el valor de su dinero. Y si tienes confianza con esta persona, pues se los pides. Pero obviamente, si no te explica, aunque te dice te voy a duplicar, o se te da la renta fija, pero no te explica en dónde está invirtiendo tu dinero, pues simplemente se vuelve un problema. Ahora, hay otro problema también, bueno, otra palabra que es clave que se llama confianza, ¿no? La confianza es fundamental en cualquier inversión. La señora le tenía mucha confianza a este señor. Entonces, como le tenía mucha confianza, ella no tuvo ningún problema en decir, bien, aquí están los 40,000 pesos, ¿no? Porque se conocían de tiempo atrás, ¿no? Cuando tienes confianza con tus socios, es súper importante. Pero también pasa cuando tú inviertes en una agencia de bolsa, o en un banco, o en una SOFIP. Obviamente el respaldo de un lugar como la Comisión Nacional Bancaria de Valores pues te da la confianza para poder invertir, ¿no? Pero ese es uno de los problemas, por ejemplo, cuando te invitan a las estafas piramidales, por ejemplo, que quien te lo hace o quien te da, quien te invita, normalmente es alguien de confianza, ¿no? Imagínate que te invita tu prima a la estafa piramidal. Entonces tú dices, ¿cómo puede pues defraudarme, ¿no? Me está invitando, a él le funcionó, a él le invitó a lo mejor, no sé, su hermano probablemente, o le invitó a su amigo, y a su amigo le funcionó, a él le está funcionando, me está invitando a mi primo. Entonces yo voy a ir justamente a invertir porque tengo la confianza con quien me está invitando. Y ese es un gran problema, ¿no? El que están defraudando tu confianza. Imagínate, después de que te defraudan la confianza, que tú defraudes la confianza de los demás, pero la gente normalmente que está en las estafas piramidales no se da cuenta que está ahí. Sí, se dan cuenta hasta tiempo después, ya cuando ya no regresan su capital. Claro. No, y es un problema, porque imagínate, si no te regresaron tu capital a ti, ¿cómo le dices a tus familiares que también es una estafa y que los metiste en una estafa, ¿no? Eso es lo complicado, y es en donde la gente se cierra y te dice, no, la verdad es que esto funciona, ¿no? Aunque ellos ya sepan que no están funcionando y que están siendo defraudados. Se amarran porque obviamente ¿qué cara van a poner frente a sus conocidos, sus allegados que invitaron a este negocio, por decirlo de una forma? ¿No? Y como lo dices, a un inicio, pues no te piden ni los 40,000 pesos, te van pidiendo, no, a menos que sean ya en las últimas instancias, porque comienzan con 1,000 pesitos, de que 1,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos es como la cantidad que más o menos. ¿Por qué? Porque es una cantidad que puedes juntar y que saben a quién se van a apuntar. Pero 5,000 pesos yo creo que es la cantidad como base, ¿no? Y comienzan y te regresan tus 5,000 pesos, te regresan 10,000 pesos. Y entonces ahora te dije, ¿sabes qué? Ahora quiero 15, porque ya vieron que tienes 10, ya no te van a juntar otra vez 5,000 pesitos, ¿no? Entonces, como ya los juntaste la primera vez, ahora te regresan 30,000. Ahora ya no quiero 30, ahora quiero 50. Y así se van hasta que hay un momento que dicen, oye, quiero 200,000 pesos. Como tú ya sabes que sí te lo están devolviendo, sabes perfectamente que, pues 200,000 pesos, pues ya no falta juntar 20,000 pesos, te los junto en 1 o 2 meses, y de repente, ya este modelo de negocio pues ya desapareció. Ya sea que se haya cambiado de nombre, ya sea que pues ya desapareció, o sea, se volvió una empresa fantasma 100% y hasta ahí se quedó. Entonces, pues realmente hay que tener mucho cuidado, y por eso, no por nada, y sobre todo cuando estamos hablando de un asunto tan delicado como son inversiones, o como cuando te están dando pues una asesoría profesional. Yo es algo que yo les digo mucho, y aquí a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero siempre que haya un servicio profesional va a haber un contrato, va a haber una responsabilidad. No se dejen llevar ¿no? por alguien que solamente pues les está diciendo por ahí, no, pues yo te voy a ayudar a crecer tu patrimonio, a darte rendimientos, a duplicarte tu capital. Está bien, digo, hay proyectos muy buenos y que realmente son proyectos totalmente regulados y que le dan 50 al 60% de rendimiento, pero también tengan la tarea de sí
preguntar, como dice Soma, primero, ¿para qué es el dinero que voy a estar metiendo? Porque tal vez, pues como bien dices, no sé, a lo mejor pues, lo más básico es que se compre, pues, no sé, una paca de ropa y se venda y se acabó. Y creo que pues, sí es ilícito, pero pues no hay tanto alcance, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente es para, pues, yo te pido 40, te pido 40, te pido 40 y de ese dinero yo abro un fondo y es para a lo mejor pues, alguna banda criminal para poder hacer un secuestro pues, express, ¿no? Sí se te va a devolver porque cuando paguen el secuestro, pues aquí está tu parte, aquí está tu parte, aquí está tu parte. Yo creo que nadie aquí en la vida, y a lo mejor es una frase muy que de repente se ha dicho mucho, pero yo creo que a nadie le pagarías a un secuestrador por secuestrar a alguien. O sea, no te lo pagarías directamente, pero ¿por qué si lo haces a través de organismos que no están verificados, que no tienen estas certificaciones? Y no es tan difícil. Antes era complicado saber qué organismos no tienen esta certificación. Hoy se meten a su página web y automáticamente ahí hasta abajo tiene que venir la certificación o que están en proceso de certificación. Porque entendemos que venimos de una época un poco difícil, que las certificaciones no se las estaban dando tan rápido a estas personas o a estas empresas, pero pues sí teníamos ya que ya estaban en proceso, que cumplen con ciertos requerimientos. Si la misma empresa en su página web no trae su certificación o que está en proceso, quiere decir que es un fondo de inversión que a lo mejor te van a vender que van a invertir en ciertos productos cuando realmente no es cierto. Lo invierten en otro tipo de productos, otro tipo de negocios, y mientras que a ti te pagan los rendimientos, pues para ellos mejor, porque sigues confiando, sigues recomendándolos, siguen creciendo ellos, hasta que a lo mejor en algún momento, pues simplemente ya se lavan las manos y dicen, ¿sabes qué? Pues ya no va a haber rendimientos, oye, mi dinero, pues, pues nada, ¿no? Entonces aquí es venir toda la parte de defraudaciones muy grandes, ¿no? Y como puede ser, pues que era de tu dinero, como hace poco me tocó una chava que me dice, oye, ¿sabes qué puedo hacer? Me acaban de defraudar con 100,000 pesos y fue un préstamo que pedí al banco. Sí, ese es un problema, ¿no? Que es uno también de los errores que normalmente sucede, que la gente empieza a invertir con dinero que no es suyo, ¿no? Y si lo haces en renta variable, por ejemplo, no sé, mucha gente que con el mundo de las criptomonedas hace un año, 2 años, sacaron créditos bancarios. Y ese dinero de los créditos bancarios, que era dinero pues que venía justamente digamos, del lado, del lado de la economía formal, y vinieron a la economía de las criptomonedas. Y obviamente eso incrementó el precio de las mismas, ¿no? Pero ese desarrollo de ese modelo no es sustentable. No puedes empezar a generar dinero de la nada y meterlo a otro lado en donde obviamente el precio crezca, ¿no? Ese es uno de los errores. Otro de los errores también es no conocer el producto. ¿A qué me refiero con no conocer el producto? Bueno, pues en el parte ahorita te digo, pues vamos a invertir en derivados, vamos a invertir a partir de un swap, ¿no? A partir de un swap de tasas. Todo el mundo, incluyendo lo que nos están viendo, y si hay alguien que nos esté viendo y que sepa que es un swap de tasas, hay que nos escriba que es un swap de tasas. Pero, y nos pueden decir, pues sí, suena bastante interesante, te voy a dar el 10% de rendimiento si tú haces un swap de tasas entre la tasa TIE y a lo mejor una tasa BOP. Suena bastante interesante, ¿no? No sabemos, y por pena no pregunta normalmente. O sea, cuando hay un asesor financiero del otro lado, a veces cuando nosotros somos asesores financieros tenemos que saber quién está, qué conocimientos son los que y la persona está recibiendo. Pero si uno empieza a hablarles y entiende que las personas no lo están entendiendo, normalmente pasa esto cuando, por ejemplo, contratas un PPR o contratas una inversión en un banco o haces un contrato de asesoría financiera con algún otro de los colegas. Si no lo estás entendiendo, no lo firmes, ¿vale? Porque no estás entendiendo los riesgos que implica y no estás entendiendo qué pasa cómo es que tú puedes ganar en esa inversión y cómo es que puedes perder, ¿no? Muchas veces no entiendes el producto detrás. Importante, mientras tú tengas más conocimiento, vas a poder tener productos más sofisticados. Ya me decías, oye, ¿qué? Hace un rato no me preguntabas, ¿qué es lo que la gente tiene que empezar o tiene que saber para empezar a invertir? Bueno, lo primerito es conocer su producto. Si no conoce el producto, entonces nos detenemos y ahí investigamos en 1, 2, 3 fuentes, ¿no? Tan sencillo como el alcance de unas teclitas en el internet, buscarlo, googlearlo, ver 4 o 5 videos e identificar de qué se está hablando. Si no lo alcanzamos a entender o queremos más información, nos acercamos con un profesional, entonces lo decidimos. Eso es importante, estamos hablando de nuestro dinero, ¿no? Tenemos que cuidarlo.
Imagínate, si nos cuesta tanto el poder generarlo, el levantarnos temprano, el ir a trabajar, el hacer un negocio, ¿por qué perderlo si lo estamos invirtiendo a la mejor en cosas que no sabemos? También hay que tenerle un poco de amor a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo y obviamente así cuidarlo. A veces, por ejemplo, para, no sé, eh, contratamos un servicio que te gusta, turístico, ¿vale? Contratamos un servicio turístico para poder llegar a una ciudad y que poderla conocer, como nos la enseña, ¿no? Porque nosotros no queremos a lo mejor y perder tiempo. Pasa lo mismo con las inversiones. Cuando nosotros no, uno de los principales errores es que queremos aprender a nuestro ritmo con nuestro dinero, ¿no? Y está bien si quieres aprender con poquito, pero con todo el patrimonio, imagínate que tú tengas que invertir todo tu patrimonio y que estés experimentando con tu patrimonio. Yo lo que les digo normalmente a mis alumnos es, ok, vale, vamos a hacer una estrategia, probablemente en renta fija, mete ahí el 80% de tu patrimonio y con el otro 20% de tu patrimonio va aprendiendo. Las emociones, y este es un tema que también es interesante, las emociones son parte de las inversiones, ¿vale? El ser humano es emocional y cuando uno está invirtiendo también ahí implican las emociones. Tú nos decías hace un rato, es que juegan con las personas porque les dan 30,000 pesos, les regresan sus 60,000 pesos y ahora les piden 50,000. ¿Qué sucede ahí? Están apostando a qué? A la avaricia. Todas las personas al momento de invertir tienen tres sentimientos. Tienen un sentimiento de avaricia, que es el primero, el querer obtener más dinero con su dinero, ¿vale? Hay un sentimiento de miedo, ¿vale? El sentimiento de miedo se da a qué pasa si pierdo, ¿no? Esa es la pregunta cuando uno le da miedo en invertir. Cuando va viendo que el precio de su acción va bajando, el precio de sus criptomonedas va bajando, ese es el sentimiento de miedo. O inclusive el saber si sí o no te van a pasar tu dinero si inviertes en un lugar no regulado, ¿verdad? Y el último tiene que ver con la euforia. ¿Cuándo se da la euforia? Cuando nosotros vemos que recibimos el dinero. Imagínate, vemos que recibimos el dinero físico. Por ejemplo, me tocó el caso que me platicaron del tema de estafa pirámide, en donde ellos depositaban y cuando les regresaban su dinero se los regresaban en físico en la mano. Para que ellos sintieran la euforia de tener el dinero en la mano, imagínate. Y el poder seguir invirtiendo con el dinero que tenían en la mano, porque pues obviamente uno dice, no, pues hago una transferencia de 50,000 pesos, pero ya somos muy pocas las personas que hemos tenido 50,000 pesos en la mano. Y cuando los tienes, después de que tú les depositaste 30,000 y te dan 50,000 en la mano, tú dices, wow, esto sí funciona. Y me lo están dando aquí. Entonces, juegan justamente con la euforia. Cuando nosotros vemos que nosotros estamos obteniendo dinero, nos da un sentimiento de satisfacción. Y esa parte de la euforia, que también pasa cuando hacemos trading. El trading, que para las personas que no siguen un poco el tema de las inversiones, invertir y hacer trading son dos cosas distintas, ¿vale? El trading, pues como lo dice su nombre, en inglés es comercial, ¿no? Comercial normalmente con valores. Entonces es hacer la compra, la venta de los valores mismos y entonces a partir de ahí poner el precio. Como lo comentan, digamos, de forma de forma de juego normalmente en redes sociales. Comprar barato y vender caro, de eso se trata la bolsa de valores. No necesariamente, pero en el corto plazo sí. Entonces, ¿qué pasa con el trading? El trading juega justamente con estos sentimientos que yo te estoy comentando, ¿no? Y a partir de estos sentimientos son como las personas se van enviciando, porque normalmente funciona muy parecido a las apuestas. Cuando uno va ganando, lo va teniendo bastante bien, lo va teniendo claro. Pero cuando uno lo hace sin conocimientos y empieza a perder, se engancha y entonces empiezas a perder más dinero. Empiezas a meter más dinero y a perder más dinero. Yo no digo que el trading sea malo, sin embargo, hay que saberlo hacer y hay que saber tener técnicas para poder realizarlo. Y eso es lo complicado del mundo del trading, que yo lo dividiría en dos, ¿no? Lo dividiría en dos. En el investing, que es invertir porque te va a dar valor, obviamente en donde tú estás invirtiendo, por ejemplo, invertir, no sé, en una empresa como Microsoft, porque tú sabes que le quedan 20 años por delante de utilidades y ganancias y de ventas. ¿No? O invertir en Microsoft porque probablemente tú conoces que su precio va a incrementar de 4,800 a 6,000 pesos de aquí a junio. Entonces, son dos cosas bastante diferentes, ¿no? Invertir por el valor o invertir justamente por el precio. O sea, hay que definirlo. Lo platicabas hace un ratito y también creo que es bastante interesante. No es lo mismo especular, que era un poco lo que hablábamos del tema del trading, que invertir, que lo haces con el value investing, ¿no? Y se puede hacer con el mismo producto. Es lo bonito de la bolsa de valores. Sí, aquí algo recalcado es que hay muchas formas de llevar tus inversiones
cada uno va a tener sus diferentes riesgos, es algo que tienen que entender todo, que el riesgo no lo veamos como miedo, no lo veamos, hay riesgo para todo, o sea, el hecho de salir de tu casa hay un riesgo implícito, el hecho de tener una deuda bancaria, ya sea con una tarjeta de crédito, es un riesgo. ¿Por qué? Porque al final es algo que está incierto, o sea, riesgo tomémoslo como algo incierto, porque no sabes si vas a poder pagar tu tarjeta de crédito al final de mes, ¿no? A pesar de que sean 200 pesos, a pesar de que sean 500 pesos, no sabes si lo vas a poder pagar. Entonces, en cada uno de todos estos los productos que podemos estar utilizando a través de la bolsa o de diferentes otras instituciones, va a haber un riesgo, y este riesgo te va a delimitar qué tanto, pues, qué tanto quieres invertir, qué tanto estás dispuesto a hasta en algún momento perder. Hoy en día, lamentablemente, más que invertir, muchos están apostando pues a ciertos productos, y sobre todo con redes sociales la confianza se empezó a volver, híjole, muy complicada, porque de repente llegaban personas que nunca en su vida habían hablado de inversiones y de repente llegan y te dicen, oye, mira esta nueva plataforma, te está dando el 20%, el 10% mensual, y sus redes sociales tú los ves y son puros bailes. Pues yo desconfiaría un poquito, pero lamentablemente ellos ya crearon una confianza, un vínculo emocional, como hace rato lo tocamos, el vínculo emocional con que esta persona a lo mejor está platicando, trata de dar su vida entera, y de repente hoy en día quiere hablar de inversiones. Híjole, no sé si confiaría yo en esa persona. A lo mejor si yo lo conociera por fuera, yo sé perfectamente que la persona es inversionista y es una persona calificada, pues tal vez confiaría, pero solamente por verlo en unas redes sociales, que ahorita ha pasado mucho con TikTok principalmente, bueno, ahorita y hace unos años que comenzó todo el tema de la pandemia, que muchas personas empezaron a hacer sus propios fondos de inversión y traían a influencers a venderles ese fondo de inversión a su comunidad. Y sí, efectivamente, y aquí más si le reclamas el de ya te estafaron. Realmente hoy no hay tantas regulaciones en ese aspecto que te permitan a ti como inversionista de irles a reclamar, oye, es que me debías, es que tú lo hiciste por tu propia cuenta, o préstame tu contrato. Muchas veces no hay ni un contrato explícito que te diga. Hay unos que te revuelven un montón de cosas para no pagarte, para darte la vuelta y decirte, híjole, pues ya no hubo para pagarte, ya no hay rendimientos, ya no hay dinero, hasta aquí se acabó, pues ya lo que ganaste, y lo que no, pues fue tu riesgo, ¿no? Y aquí yo les diría, o sea, si estás invirtiendo, como bien dice Omar, primero es conocer un poquito de dónde estás invirtiendo, qué producto lo estás invirtiendo. Segundo, la confianza con la persona. ¿Quién es esta persona que te está invirtiendo? ¿Es un influencer que meramente te está vendiendo un producto porque se los van pagando la campaña? ¿O realmente, por ejemplo, en el caso de Omar, que tiene certificaciones para poder dar ciertos consejos, o que tiene ya la experiencia necesaria para poder dar ciertos tips de inversión, él no se aventaría hoy en día, le digo, oye, ¿cuál es la mejor empresa para invertir? A lo mejor se le viene a la cabeza, pero sería un riesgo y pues una situación no muy ética de su parte decírmela ahorita ante tantas personas que no sabemos cuál es su presupuesto de inversión, cuál es el riesgo que quieren estar tomando, etcétera, etcétera, porque no los conocemos. Para él, yo creo, y él lo ha demostrado, que no va a llegar a decir, esta empresa es la que hay que invertir. A lo mejor te va a decir, pues sí, va bien, ¿no? O posiblemente sea una empresa muy buena para invertir, pero no como una certeza ya totalmente, porque él sabe el riesgo que puede haber dentro de decir sí o no. Las inversiones no es un sí o no, es un sí, ¿para qué? O ¿por qué quieres invertir en esa empresa antes de poderte recomendarte o decirte ya una respuesta sólida? Yo lo que les comento a los chicos es que normalmente estas empresas, bueno, más bien cuando tú vas a invertir, no es la empresa, ¿no? Tampoco es el producto, sino justamente como tú lo comentas, el para qué. Y cada uno de nosotros como inversionistas lo que necesita es un traje a la medida, ¿vale? Imagínate que tú vas a comprarte un traje y puedes hacer dos cosas. Te puedes comprar un traje estándar, que es, pues vas a, no sé, a cualquier tienda de conveniencia, agarras y te pones el traje, ves que te queda más o menos y listo. O hay otro tipo de estrategia. La otra estrategia es que tú crees tu traje justamente a la medida.
de acuerdo obviamente a tus necesidades, ¿no? Tú me comentabas tres cosas bastante importantes: tu nivel de ingresos, ¿vale? Obviamente cuánto es lo que tú vas a poder estar ahorrando como para poder hacer ese traje, o inclusive lo que tú tienes actualmente como para poder invertir, ¿no? No es lo mismo poder generar un portafolio de aproximadamente, no sé, ¿qué te gusta? 40,000 pesos, que un portafolio a lo mejor de 4 millones de pesos, ¿no? Son portafolios completamente distintos. También otra cosa es el plazo. No es lo mismo que tú me digas, lo quiero para ahora que sea diciembre, o lo quiero para dentro de 20 años. Son cosas completamente distintas. Y por último, tiene que ver con el riesgo, como tú lo comentaste, ¿no? Hay personas que están más implícitas al riesgo y hay otras que no, y se vale. O sea, lo que esté implícito o no implícito al riesgo tiene muchísimo que ver con los conocimientos previos de la persona. Entre más conocimientos tenga la persona, más asiduo va a estar el riesgo. Por ejemplo, yo te puedo decir, invierte en este ETF, que es un ETF que trae atrás futuros del gas, ¿no? Ok, bueno, pues primero hay que entender qué es un futuro del gas, primero hay que entender qué es un ETF y por qué sería bueno invertir en él, ¿no? Obviamente, entre más sofisticado esté el producto, va a ser más complicado el entenderlo. Pero si tú empiezas a conocer cuáles son las causas y el por qué, ese riesgo se cubre, ¿vale? Porque entre más conozcas acerca de tu producto, tú vas a saber en qué momento puedes deshacerte de él, ¿no? O en qué momento no es bueno invertir en él. Por ejemplo, muchas personas, no sé si lo has escuchado porque es muy asiduo en redes sociales, que hablaban de invertir en bibonos. Pero no muchas personas conocen el concepto de bibono. Son pocas las personas que entienden que hay detrás de un bibono, ¿no? Y por qué era bueno en ese momento invertirlo. Y muchas veces nosotros, como tú lo dices, salimos y damos un consejo, decimos, pues oye, este consejo creo que es de renta fija, inviertan en multibonos, no va a pasar nada porque no van a perder su dinero. Bueno, pero lo que no sabemos es que si yo les estoy diciendo, es una muy excelente opción, pero era una excelente opción en ese momento, ¿no? Estamos hablando de febrero o marzo, pero hay videos aquí en YouTube, en Amazon, en cualquier lado, que se siguen reproduciendo, ¿no? Podcasts que se siguen reproduciendo después de mucho tiempo. Y después de eso ya vencieron justamente esos momentos. Te decía, era bueno invertir en abril porque iban a empezar a incrementar las tasas y también la inflación. Actualmente ya no lo es, ya no es como en ahora en diciembre, que es el mes en donde estamos, respecto a lo mejor a otros meses que era hace 8 o 9 meses. Se nos fue el tren, ¿no? Y nosotros no conocimos el momento, pero también porque no conocemos el producto. No conocemos qué es la UDI, no conocemos qué es el bono, no conocemos probablemente qué es Banxico y cómo son las subastas. Y simplemente porque alguien nos lo recomendó, nosotros lo compramos. Y no sabemos cuándo es el momento perfecto. Por ejemplo, ahorita en este momento es mejor invertir en bonos, ¿vale? En bonos normalitos, con tasa fija. Estos bonos, pues tenemos bonos inclusive del 11% que tuvimos justamente el mes pasado y que traían, imagínate, 11% que te pagan de manera anual, que son cupones semestrales, durante 30 años. Tener esa tasa durante 30 años de manera fija es verdaderamente mágico. Pero obviamente si no te acercas con alguien que te sepa orientar, vas a tomar el primer video que veas de YouTube o de TikTok y vas a hacer justamente lo que te expliquen y no necesariamente eso, ¿no? Exactamente. Y aquí, bueno, pues ya para ir como cerrando un poquito el podcast, ¿dónde nos recomendarías tú como profesional en materia, pues, aprender más sobre inversiones? ¿Dónde nos tenemos que acercar? Sabemos perfectamente que en bolsa desde cero, pero o sea, realmente, digo, claro, bolsa desde cero te va a dar mucha apertura. Digo, yo me he metido y hasta en su momento te felicité mucho por la página porque está muy bien hecha y porque está muy simple, o sea, es de estar utilizando, es muy simple, es muy, ¿cómo se llama? O sea, es muy fácil de que tú lo puedas manipular y eso a los inversionistas y a las personas les ayuda mucho, más por los blogs que cada rato estás subiendo, que lo estás actualizando y que vas de acuerdo a la temporada y al momento que lo estás publicando. Pero a partir de ahí, algún otro lugar que nos recomiendes a dónde acercarnos, o hasta con qué personas seguir, o qué tipo de personas seguir, porque a lo mejor, digo, si quieres decir nombres adelante, pero si no, simplemente, pues, ¿dónde sería bueno estar utilizando? Pues mira, lo principal normalmente cuando las personas nos ven es dónde es bueno, dónde es gratuito y dónde es fácil, ¿no? Esos son los tres principales puntos que buscan, sobre todo para comenzar, que es lo que tú comentas.
Para comenzar, uno de los lugares muy buenos para hacerlo es el diplomado de la Conducef, ¿vale? El cual normalmente abre en septiembre. Este diplomado es para cualquier persona que sea mayor de edad, es completamente gratuito y entonces cualquiera se puede inscribir porque es en línea, ¿vale? Eso lo pueden buscar inclusive en sus redes sociales de Conducef. Yo les hice un video en TikTok hace poco cuando se abrió en septiembre la convocatoria. Normalmente la convocatoria abre de agosto a septiembre y termina en septiembre y empiezan los cursos, ¿no? Empiezan los módulos. No recuerdo si es semestral o anual, pero es la forma de poder invertir y más bien de poder conocer en dónde invertir, y es bastante completo su diplomado de manera gratuita. Si ustedes quieren, por ejemplo, el poder invertir, ¿vale? De manera simulada, hay bastantes simuladores que son bastante buenos, como para poder hacerlo sin tu dinero por ahora, ¿vale? Existe uno que es el de Cuspid, ¿vale? Cuspid es una casa de bolsa en donde ustedes pueden invertir desde 100 pesos y tiene un simulador, y este simulador te dan 1.000.000 de pesos virtuales. Imagínate que este 1.000.000 de pesos virtuales, en la aplicación la pueden bajar así en la Play Store, está, como Cuspid, y van con los precios de mercado. Tú puedes ir comprando y vendiendo estas acciones con este 1.000.000 de pesos y puedes generando, ¿vale? Para poder conocer realmente si tienes o no tienes los conocimientos. E inclusive ahí mismo en Cuspid te van dando módulos y los puedes ir pasando, ¿no? Mucha de la gente que probablemente nos esté viendo también tiene cuenta en GBM. GBM tiene un apartado que se llama GBM Academy. GBM, así como Cuspid, es una casa de bolsa donde puedes empezar tu cuenta también con 100 pesos. Y entonces ahí en GBM Academy pueden ellos ir a empezar leyendo, ¿no? Esos son 3 lugares donde puedes revisar cómo invertir. Te van guiando, eso es importante, y puedes ir haciendo tus pininos, que bueno, lo más importante acá es tener curiosidad. Quien tiene curiosidad, pues puede ir aprendiendo, ¿no? Cuando se acaba la curiosidad ya no hay más que hacer. Esos son los 3 lugares que yo creo que cumplen con estas 3 características: que sean completamente gratuitos, que te den información de calidad, que te den información buena, y que adicional en el tema de Cuspid y GBM son plataformas donde puedes invertir, ¿no? Y como tú lo comentaste, nosotros tenemos algunos recursos gratuitos. Entre ellos tenemos nuestra página web, tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal de TikTok, tenemos también un grupo de WhatsApp en donde normalmente nosotros vamos mandando, no en el que tú estás, hay otros dos que, que son como 200 personas en cada uno de los grupos, en donde ellos van mandando sus dudas y nosotros como servicio de la comunidad les vamos respondiendo. A veces sí es muchísima la información que damos, pero la idea es que nosotros vayamos conociendo esta información, ¿no? Que sepamos leerla y que obviamente contrastemos las ideas, porque no creas, inclusive en el de egresados y en el TikTok 1 y en el de TikTok 2, a veces me cuestionan, ¿no? Oye, ¿por qué estás diciendo esto, no? Y hay que saber salir a decir, tengo estos argumentos como para podértelo comentar. Y hay veces que también ellos nos mandan información y se retroalimenta todo el grupo, ¿no? En Bolsa de Cero somos 3 personas las que trabajamos. Sin embargo, no tenemos toda la información. La información se va llenando de todos los demás, de todos los 600 personas que tenemos en nuestra comunidad directamente a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, esto es algo bastante interesante, porque hemos construido una comunidad que justamente así le decimos, la comunidad de Bolsa desde cero. Esta comunidad de Bolsa desde cero es una comunidad de inversionistas en donde justamente, como decimos, estamos haciendo de México un país de inversionistas, y estos inversionistas van aportando sus experiencias, buenas y malas, también sus conocimientos, ¿no? Y inclusive sus dudas, porque sus dudas me aportan demasiado. E inclusive si nos están viendo aquí por YouTube, pues ahí pongan los comentarios ahí en el video para que podamos conocer sus dudas y con gusto las vamos respondiendo. Si me las haces llegar, Julio, por favor. Entonces, esto es bastante interesante porque vas creando, uno, confianza con los chicos. 2, vas creando conocimiento, una comunidad de conocimiento, ¿no? Y 3, también vas creando un lugar donde puedas conversar acerca de los temas que te gustan, ¿vale? Que inclusive eso también es importante, porque muchas veces cuando uno es la oveja inversionista de su familia, es complicado porque hablas a lo mejor con tu hermano, con tu papá, con tus amigos, y lo que sucede es que eso seguro. Bueno, lo que sucede es que hablas con tus familiares y ellos normalmente te dicen, oye, ¿qué crees? Te están estafando, ¿no? O no te estás metiendo en lugares buenos, o probablemente eso que estás haciendo no está bien.
Entonces, te ayuda justamente a poder identificar o a poder conversar esta comunidad con las personas a las cuales pues tienen las mismas inquietudes que tú, ¿no? Entonces, juntas de toda la República Mexicana a estas personas que les interesa el tema de las inversiones y que ellos viertan sus dudas o que también inclusive conversen de lo que han aprendido, los llena bastante. Y como tú lo comentas también, ¿no? En Bolsa desde Cero tenemos cursos, así como el que tuviste hace poco de la fiscalización de criptomonedas. Nosotros tenemos cursos, tenemos 3 niveles, literalmente es un diplomado también, son 32 clases. Son 10 clases básicas, 10 clases intermedias, 10 clases avanzadas, normalmente las damos vía Zoom, ¿vale? Y en donde se van dando poco a poco estos conocimientos para que ellos vayan desde ser ahorradores hasta ser inversionistas que manejen herramientas completas. Y esto es importante porque van semana tras semana no solamente aprendiendo la parte teórica, sino también aprendiendo la parte práctica y compartiendo con sus compañeros lo que van aprendiendo. Porque tú vas viendo cómo van avanzando los chicos y cómo es que van desarrollando. Algo que es más interesante dentro de mi comunidad es el tipo de personas que llegan a la comunidad. O sea, no son normalmente los chicos a lo mejor los universitarios, no son probablemente las personas que, pues sí, que a lo mejor no tienen estudios y que lo que buscan es el poder identificar el cómo hacerlo, ¿no? Sino más bien son personas que tienen bastantes estudios, que tienen bastantes recursos, pero que no saben cómo invertirlos, que buscan justo en esto, buscan en Bolsa desde Cero pues una guía para poder cumplir sus objetivos de inversión. Ah, claro, nosotros no damos asesorías específicas en donde yo les digo qué hacer con su dinero, ¿vale? La idea de Bolsa desde Cero es que ellos vengan, aprendan y ellos sean sus propios asesores de inversión. Entonces, a partir de ahí, pues ellos puedan tomar sus propias decisiones. No necesitan de alguien más y eso es valioso, de poder tener el conocimiento. Sí, justamente por la misma situación de que cuando tú tienes el conocimiento por ti solo, y pues en primer te va a salir un poco más barato, ¿no? Digo, sí. Es una inversión. Al final, sí, es una inversión, sí vas a pagar lo que es un curso, porque yo creo que también, y igual nosotros los cursos que damos, sí hay gratuitos, digo, yo creo que, digo, tanto tú como yo hemos dado cuántos cursos gratuitos a través de TikTok. Yo creo que tú me has sobrepasado de muchas formas por tantos videos que hoy tienes, pero yo en su momento pues yo tenía casi arriba de 300 videos, que sí que son cursitos que te estoy dando gratuitamente, ¿no? Pero más allá de eso, yo siempre pienso que un curso sí se debe de cobrar. ¿Por qué? Porque ahí empiezas a ver y a notar el interés de las personas en quererlo tomar. Y más allá de que lo cobres porque muchos dicen, ¿por qué cobras los cursos? Si debería ser gratuito, conocimientos gratuitos. Sí, conocimientos gratuitos, pero al mismo tiempo, en primera, prepararte para ello, ¿no? Las certificaciones que has tomado, que has tenido, diplomados y demás, pues tal vez algunos han sido gratuitos, pero en su mayoría tienen un costo, y es un costo de inversión sobre el conocimiento que estás tomando. Eso va por una parte. Y la segunda, también no es lo mismo que tomes un curso gratuito que dices, bueno, pues si lo veo, no lo veo, no me va a perjudicar, al día de mañana que realmente tomas un curso y te das cuenta que ya pagaste por él. Por lo menos te va a obligar un poquito a tener un poquito más de conciencia de me tengo que conectar. A menos que quieras perder obligación, ¿no? Una obligación de conectarme porque me interesaba ese tema. Claro. Por muy caros o muy baratos que son los cursos, al final te da esa obligación de, bueno, ya pagué, me tengo que conectar. Pero el compromiso inclusive es contigo, ¿sabes? Sí. Es bastante interesante esto que comentas porque muchas veces mis alumnos me mandan mensajitos de, es que no puedo asistir hoy al curso, perdóneme. Y el perdón es como que más como hacia ellos, es como de, oye, es que hoy de plano no me puedo permitir, pero pues imagínate, ¿no? Pues tengo un compromiso contigo y no lo puedo cumplir, pero es más un compromiso con ellos y eso es importante lo que comentas del costo, que pues les duele obviamente el desembolsar un poco, pero al final lo valoran, que es también algo que tú comentaste. Pero normalmente las personas, tú decías, es que la educación debe de ser, o el conocimiento debe de ser gratuito. Esa es una idea que tiene inclusive desde la información desde la política que tiene México de la educación, que dice que la educación debe ser laica, gratuita, ¿no? Pero es la educación pública.
A los profesores les están pagando por justamente impartir clases. No les pagas tú, les paga el gobierno, pero se les paga. ¿Estás de acuerdo? Entonces, normalmente eso es uno de los errores que nosotros cometemos, que pensamos que a los profesores no se les paga, pero sí se les remunera en algún momento, aunque lo haga el gobierno o lo hagamos nosotros. Que era lo que te comentaba, por ejemplo, del curso de la conducción, que es ahí justamente en donde el gobierno está poniendo su granito de arena para poder educarlos financieramente. Sí, que es muy bueno ese curso, o sea, yo lo tomé una vez y la verdad es que está muy completo, es muy bueno y a cada rato, no me acuerdo si es cada 4 o 6 meses, lo están actualizando y traen a personajes muy pues expertos en materia, ¿no? Que realmente saben explicarte y sobre todo que tienen esa sencillez y ese, pues, pues tú sabes, como la parte de decir, tengo que enseñar a personas que no tienen ni idea de qué es invertir, de qué es generar un rendimiento, de qué es una acción, qué es un vehículo de inversión, o sea, que están en nula preparación. Ahí hay otros que, por ejemplo, yo cuando lo tomé ya mucho tiempo después de que empecé a tener conocimientos de inversiones y de repente hablaban cosas que decían, ah, mira, yo no lo había pensado así, aunque fueran cosas muy básicas. Y esa es la ventaja o la desventaja de estos cursos y de estos situaciones que de repente pues, te vas a encontrar con un conocimiento pues que a lo mejor de repente nosotros ya cuando empezamos a tener un cierto grado de preparación nos olvidamos de las bases y las bases son las partes más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en contabilidad cuando empiezas a ver impuestos y otro tipo de cosas muchas veces te olvida la conta y es la base fundamental de todas las demás. Sí, entre más te vas especializando, y eso pasa mucho con los expertos en los temas, y es también de lo que, porque yo cuando doy cursos, yo aprendo, ¿vale? Y aprendo muchísimo, pero es parte también de eso, de poder transmitir de manera sencilla lo que tú vas aprendiendo. Cuando ya eres un experto, al regresarte 3 pasos hacia atrás es complicadísimo. Entonces, esa parte también ayuda bastante. Quien te está impartiendo el curso tenga ya a lo mejor algunos cursos hacia atrás, que ya haya impartido cursos anteriormente, porque inclusive salen ejemplos, ¿no? Que son muy fáciles para que las personas aprendan. Algo que ha dejado la pandemia, que probablemente ya ahorita ya se está acabando, esperemos, es que tú puedes tener conocimiento desde la comodidad de tu sillón o de tu cama, ¿no? Tú puedes estar escuchando y aprendiendo, viendo y aprendiendo desde tu cama a través de estas herramientas tecnológicas, y obviamente esto disminuye bastante el costo del aprendizaje. Ahí, estaba viendo el otro día que me invitaron a dar un curso, bueno, no un curso, más bien a dar clases a una universidad en línea. Pero la universidad es completamente en línea, ¿no? O sea, a mí tienen mis oficinas. Y es algo muy, muy raro, porque pues es cómo te voy a dar un título si nunca se hiciste clases, ¿no? Presenciales. Pero es parte de lo que ya nos dejó la pandemia, el de poder darnos desde la comunidad de nuestra casa, el poder aprender y el hacerlo especialmente en las cosas que te gustan, que también ese es otro punto. Muchas veces nosotros pensamos que para ser expertos en inversiones tenemos que ser contadores o economistas o financieros, y no, todo lo contrario. Yo tengo muchísimos alumnos que saben muchísimo más que un economista o que un contador, pero porque les llama la atención esto, y ellos tratan de especializarse en las cosas que a ellos les llaman la atención. Por ejemplo, hay gente que le gusta el tema de la programación, ¿no? O a la edición de videos, o le gusta, no sé, muchísimas profesiones que actualmente están saliendo y vuelven a reeducarse y ahora sí toman esta profesión como suya, o inclusive lo hacen como hobby. Por ejemplo, la gente que le gusta la fotografía, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver su carrera con la fotografía, pero a ellos les gusta la fotografía y el video, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha dejado estas nuevas eras. No, y aquí justamente ese tema que tocas de que no necesitamos ser un área especializada o enfocada al área de finanzas o algo así, es porque realmente los que se están acercando con esta otra área son personas más interesadas porque es algo que les está apasionando, que les está gustando, que nosotros ya como financiero, como tocas como financiero, yo más como contador, es algo que tienes que saber, ¿no? O deberías de saberlo porque eres esto, ¿no? En mi caso, tienes que saber de impuestos porque eres contador, no necesariamente, pero vamos a suponer que sí, pero es algo que estás viendo todos los días. Y tú como financiero, pues es algo que estás viendo todos los días, o sea, quitando más allá de que te estés ubicando, si estás más hacia empresas que hacia personas físicas, ¿no? O sea, persona normal, lo que tú quieras, al final es algo que tienes que saber entre comillas.
Sí, Y cuando te acercas de otra área es porque realmente te está apasionando, te está gustando el tema y le vas a tomar más compromiso que los que ya deberíamos saber. el otro día me dice una de mis alumnos, es el primer economista que conozco que realmente ejerce. Y le digo, ¿por qué? Sí, porque tengo dos conocidos economistas y trabajan bajo el volante, ¿no? En choferes de Uber. Y yo, no sé si halagarme o sentirme ofendido. Y tiene mucho que ver con lo que tú dices. Muchas veces uno lo que hace es que estudia algo por compromiso, por entregarle a sus padres un título profesional, ¿no? Pero si lo haces, y si no lo haces con pasión, nunca lo vas a poder ejercer. Y todo lo contrario, a lo mejor y después de cierto tiempo, lo que sucede es que encuentras tu profesión, ¿no? O encuentras tu pasión. Y ahí tengo bastantes alumnos que eso les ha pasado, que tienen una profesión completamente distinta, pero que este tema de las inversiones en realidad les apasiona y no lo encontraron hasta después. Y vale la pena el poderse detener y decir, yo quiero aprender de esto y yo quiero ser partícipe, no solamente para mí, sino también para mi familia, que ese también es un punto. Normalmente mis alumnos tienen un tema de que no es solamente su patrimonio, sino su patrimonio familiar. Entonces, cuando hablas del patrimonio de tu familia, ya tienes allí un compromiso, porque no es solo tu dinero, es el dinero de tus hijos, el de tu esposa o el de tu esposo, y hay que saberlo cuidar. Entonces, pues no te vas a meter a cualquier estafa piramidal como para poderlo multiplicar. La gente anda más de puntitas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también en bolsa de deseo lo sabemos, siempre se los comentamos, ¿no? Cuando nosotros estamos dándoles clase y les estamos compartiendo conocimiento, no solamente el conocimiento es para ellos, sino también es para su familia. El otro día, bueno, ya van varias ocasiones, creo que 2 o 3 cursos, en donde son parejas los que toman el curso. O sea, se sienta el esposo y la esposa a escucharnos en dar el curso y los dos van aprendiendo. Y eso es bastante interesante. Yo les digo, pues el curso nada más se cobra solamente una vez, ¿no? Si lo quieren escuchar 40 personas ahí detrás de la computadora, está bien, pero la idea es que, pues como es una unidad familiar, que es justamente la célula de la economía, es la familia, entonces por eso es importante que la familia sepa sobre economía, ¿no? Todo lo contrario, tengo uno de mis alumnos que se esconde para escuchar los cursos. Ahí lo ves escondido con la cámara apagada y con el micrófono hablando así en cortito. ¿Por qué? Bueno, porque su esposa no sabe que él está tomando cursos de inversiones porque no se ha hablado justamente de estos temas en el núcleo familiar, ¿no? Que eso es importante, las finanzas personales antes de la inversión, el tener finanzas personales y de que se hable de dinero. Mucha gente inclusive lo ve como un tabú. Oye, por ejemplo, nos pueden ir escuchando y yo creo que le ha sucedido a 2 o 3 personas en el podcast. A lo mejor nos van escuchando en su coche y después, cuando suben a, no sé, a alguien a su coche, quitan el podcast y ponen música, ¿no? Porque no quieren que se enteren que están hablando o escuchando de dinero, porque inclusive puede ser penoso, ¿no? No, decía una de nuestros ponentes hace poco que tuvimos el congreso, hablar de dinero es bonito y está bien. Muchas veces vemos este tema como un tabú y es complicado sacarlo de la mentalidad mexicana. Sí, y es un tabú muy fuerte. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo como contador, y más allá de una inversión, o sea, tú cuando hablas con un contador es porque vas a hablar de tus ingresos. A un inicio de la pandemia todos eran de, oye, pero ¿crees que hay problemas si nos vemos? Yo es que por regulaciones, o sea, yo no tengo problema, pero por regulaciones no es lo más conveniente. Híjole, es que tú sabes, vamos a hablar de dinero, y a lo mejor no era porque tuvieron mucho dinero o poco dinero, simplemente por hablar de dinero. No lo querían dejar en una pantalla, no lo querían dejar como este registro que estábamos antes de una pantalla, que a lo mejor se podría grabar, que a lo mejor alguien más podría escuchar, que la familia y demás. Y como que la pandemia nos fue educando que sí puedes hablar delante de una pantalla de dinero. Y hoy muchas empresas hablan de mucho dinero delante de pantallas. Más allá de si se graba o no se graba, estás hablando de dinero. Ahorita estamos hablando de dinero realmente, ¿no? No estamos dando montos, pero se está entendiendo que puedes hablar de 100 pesos, como puedes hablar de 1 millón, como puedes hablar de 100,000 millones de pesos si así lo quieres, si es parte de tu proyecto, tu propuesta de inversión, ¿no? De utilizar. ¿Sabes? Inclusive, ahorita me vino a la mente porque parte del curso, en las primeras clases, yo enseño justamente lo que hay en mi cuenta, ¿vale? Porque lo que tengo que hacer es enseñarles a través de mi plataforma. Entonces no hay otra forma más que mostrando lo que hay en mi cuenta para que decirles, tienes que picarle aquí, ya, 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 ya. ¿Sabes qué causa? Morbo, ¿vale? Es como si yo me estuviera descubriendo de cualquier cosa, ¿sabes? No para dar ejemplos gráficos aquí,
pero es como si te estuvieras literalmente desnudando cuando muestras una cuenta. O sea, es así de fuerte es hablar de dinero en la actualidad. Y eso es bastante extraño, justamente, porque es el morbo que genera el hablar de números. Es decir, es que ahorita estamos hablando de dinero, pero no de números. Bueno, sí, porque es la forma más sencilla de poder llegar a la gente. Si empezamos a hablar a lo mejor de no, es que tengo millones de pesos en mi cuenta y así lo pueden ver y miren aquí el dinero, nos empezamos a pasar fotos de dinero, te aseguro que tenemos más estos, ¿vale? Pero es por el morbo. Entonces, ese morbo que genera el dinero en efectivo o el dinero inclusive en una pantalla, que se ve ahí la cantidad que estás tú trabajando. Y justamente hablando de este morbo del dinero, pues tú lo ves en estas empresas fantasmas o estas empresas que son fondos de inversión creados para pues, robar. Sí, no regulamos, digamos. Pues con qué se presentan, con fajos de dinero como si fueran de maquinita, ¿no? De, mira, aquí tengo 1 millón de pesos en efectivo y están lanzándolos. Yo te diría, desde ahí pues ya empezamos a desconfiar de ese tipo de movimientos, porque hoy en día, ¿quién maneja el efectivo? Ya está tan regulado todo que hoy ya tener, es más, yo en mi cartera, y se los puedo enseñar, no traigo más de 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya el efectivo yo ya no lo utilizo. Es más, ahorita tengo 2,000 pesos porque vengo a carretera, porque puede pasar algo que necesite, no sé, se me ponchó la llanta, porque lo que tú quieras. Pero yo en la ciudad, si traigo 50 pesos en mi cartera, pues es mucho, o sea, es lo único que traigo y se acabó. Todo lo demás lo traigo en tarjetas bancarizadas. ¿Por qué? Porque ahí está un poco más seguro. ¿Por qué? Porque si me llegan a asaltar, que si tocamos madera, si me llegan a asaltar, me van a quitar la tarjeta, ¿no? Y yo luego lo voy a refutar, oye, me acaban de asaltar, se me robaron en la tarjeta. Pero es parte de la educación financiera, ¿sabes? Esa parte de la educación financiera que nos falta a millones de mexicanos. El saber que no es necesario tener el efectivo, el tener el dinero en la mano a veces es complicado. Les voy a contar lo que le pasó a mi bisabuelita. Mi bisabuelita lo que hacía era que el dinero que le daban sus hijos de Estados Unidos, ella llegaba y los guardaba debajo de su colchoncito, ¿vale? Así debajo del colchoncito, cuando fallece mi abuelita y por fin levantan su colchón. Ahí se ven los billetes roídos y billetes de los viejos pesos, no de los nuevos pesos. Entonces eso es lo que normalmente pasa cuando uno tiene ese dinero en efectivo debajo del colchón, ¿no? Lo roe el ratón, literalmente, y se pierde ese dinero, ¿no? Y sobre todo lo que comentas, la inseguridad. Pero si no hay la educación financiera de que el dinero va a estar bien en la cartera, bueno, más bien no en la cartera, en la tarjeta, que va a haber sistemas electrónicos que nos van a ayudar a cuidarlo y que inclusive a partir de esos sistemas electrónicos podemos nosotros invertir para poder algo hacer crecer. Si no hay esa confianza y esa educación, nunca, pero nunca vamos a poder empezar a invertir. Exactamente. Y bueno, ya como conclusión sobre el tema, ¿qué nos quisieras compartir? Pues uno, invertir en esta época, en el 2022, ya casi 2023, es algo que debe de ser muy natural en ti. Lo primero que tenemos que identificar simplemente es, si nosotros tenemos algo que le vamos a llamar deudas, ¿vale? Si no tenemos deudas, si ya estamos ahorrando y preahorrando, como lo hemos comentado, y si estamos invirtiendo, ¿en qué estamos invirtiendo? ¿Vale? Y a través de qué herramientas. Eso yo creo que es bastante interesante. Dos, que en la actualidad se puede invertir con muy poco dinero, como lo hemos comentado, desde 100 pesos o inclusive menos. Sin embargo, como hay muchísimas opciones, es como cuando llegas a la heladería. Tienes tantos sabores que no sabes cuál escoger, ¿no? Entonces, va descubriendo los sabores de las inversiones poco a poco. Anímate a lo mejor a invertir lo más sencillo en renta fija, ¿vale? Ocupa estas plataformas que hemos hablado, Sotes Directo, a lo mejor Finsus, a lo mejor, no sé, GBM, probablemente, entre otras cosas, ve incrementando obviamente la dificultad de tus inversiones, ¿no? Y va aprendiendo poco a poco de ellas. Quítate el miedo, hazlo con muy poco dinero y ya después cuando en verdad sepas que sí te funciona, cuando en verdad sepas manejarlo, ahora sí empezar a invertir con el dinero que te sea confortable. Y número 3, yo creo que el primer paso es hacerlo. Arrójate. Quita este podcast, bueno, no ahorita, terminemos. Y entonces, en cuanto acabemos, lo primero que hagas, checa lo que hemos comentado, ven notando, nos dijo esta cuenta, y empieza a buscar más información, ¿no? Inclusive cómo bajar estas plataformas o cómo operarlas. Y después, ahora sí, abre tu primera inversión. Esa ya es la tarea que nos quedamos el día de hoy. Perdón, yo soy profesor, siempre dejo tareas. Entonces esa es la tarea que nos dejamos el día de hoy, ¿no? El
generarse una nueva plataforma de inversión, ¿vale? Y el hacerlo a partir de la regulación y entonces, pues ahora sí, arrojarse, aunque sea con 100 pesos, arrojarse. ¿Para qué? Para que entonces nosotros tomemos este primer paso y nosotros pongamos nuestro dinero a trabajar. Y entonces, poco a poco, iremos haciendo un país de inversionistas. Es correcto, haciendo de México un país de inversionistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar, por aceptarnos aquí en tu casa. Bueno, casi en tu casa. Y bueno, tus redes sociales para que te sigan. Claro, no estás en mi casa y cualquier cosa, en verdad, son bienvenidos ustedes en el podcast y Julio, son bienvenidas las veces que ustedes gusten, si realmente quieren una segunda parte, yo estoy aquí como para que te pongan ahí qué más quieren de aprender y escuchar y vengamos a hacer otro podcast acá. Y mis redes sociales en todos lados, TikTok, Instagram, YouTube, Bolsa desde cero, bolsa-desde-cero, ¿vale? Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, la idea es que aprendan junto con nosotros y nos dejen todos sus comentarios. Pues muchísimas gracias, Omar, una vez más. Nos estamos viendo por si hay una segunda intervención. Por aquí estaremos. Hoy ya sé que lo grabamos en Ciudad de México. Sí, claro, estaría genial. Pues ustedes son invitados las veces que ustedes pasen aquí a Querétaro. Igual, si tienen alguna duda, pregunta, ya sea que lo comenten aquí en la caja de comentarios, que nos lo manden a nuestras redes sociales. Tanto Omar como yo estamos totalmente abiertos. En el caso de Omar, si le llegan a él preguntas que a lo mejor tienen que ver pues más hacia mi expertise o viceversa, pues nos los estaremos compartiendo para darles el mejor contenido y la mejor conocimiento que ustedes necesiten. Entonces estamos para servirles. Igual todas mis redes sociales, juliogomez.mx, Facebook, Instagram, TikTok y todas, YouTube. Y Charla Experta en todas las plataformas de streaming donde va a estar este podcast pues transmitiéndose las veces que ustedes lo quieran escuchar. Por esta ocasión es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Hasta luego. Nos vemos.